Ahí está. Entonces, nos quedamos en la terminología. ¿Ok? Si es un mismo corte, es un corte, un corte en sentido sagital, podemos usar terminología superior, inferior, anterior y posterior. Entonces, teníamos que el canal medular, que es este de amarillo, ¿ok? Este de amarillo, es posterior en relación al ligamento longitudinal posterior, ¿ok? No te fíes tanto con que, porque hice posterior, voy a poner posterior. No, así se llama la estructura. No porque la estructura se llame posterior, hace referencia que va a estar posterior a todo, ¿no? ¿Ok? No te vayas con esa finta, porque sonará muy fácil por la cuestión de estos dos ejemplos, pero no, no siempre son así, ¿ok? Ahora, el cono medular, que es lo de azul, es en relación al canal medular. Tú contéstame. El cono medular es en relación al canal medular. ¿Qué? ¿Superior, inferior, anterior, posterior, medial, lateral, proximal, distal? ¿Qué terminología es? Superior. ¿Cuál se? Muy bien, es superior. ¿Ok? Cono medular es superior al canal medular. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda con terminología? ¿Con estos ejemplos? No, todo Hasta el bien. momento. Todo bien, ok. Ahora sí, vamos a empezar con plexo braquial. ¿Ok? Eso era una breve introducción. Les va a servir para que repasen cuando vean las imágenes con sus becarios. ¿Ok? Y usen la terminología si se quieren ver medio mamoncillos, con todo respeto. Si se quieren ver así, digan, bueno, en las radiografías, el hueso es radio opaco. No, pues que la faringe es radiolúcido. ¿Ok? La verdad, pueden decir, se ve negro, y no hay problema. Pero si se quieren ver más mamoncillos, digan la terminología y ya. ¿Ok? Entonces, plexo braquial. Quiero notar primero unas generalidades antes de empezar, ¿ok? Y es con esta imagen, ¿ok? Te dibujé a la médula espinal, bueno, más bien saqué el dibujo del libro, perdón. Te tengo la médula espinal, te tengo las raíces y los ramos, ¿ok? Y vemos otras estructuras, pero ahorita no me voy a enfocar en eso. Primero vamos a hablar de lo más sencillo, ¿ok? ¿Qué va a ser? La médula espinal, sabemos que tiene una sustancia gris y una sustancia blanca, ¿ok? La sustancia gris, ¿qué son? Esto de color más oscuro, ¿qué es? ¿Qué hay en la sustancia gris? En una sola palabra. Empieza con N. ¿Qué hay en la sustancia gris? Núcleos. Núcleos. Por ahí vas. No te puedo decir que no. Por ahí vas. Pero en una palabra con N, neuronas. ¿Ok? La sustancia gris, tanto en sistema nervioso central, ¿ok? Que es médula espinal, y el cerebro, el encéfalo. Cuando escuches sustancia gris, neuronas. ¿Ok? Claro, hay núcleos en la sustancia gris, en la médula, pero eso lo vas a ver en neuroanatomía. Lo vas a ver más adelante. Entonces ahorita no es relevante. Pero sí, hay neuronas en la sustancia gris. Y la sustancia gris se va a dividir en dos astas. ¿Ok? En una asta posterior, bueno, más bien te lo voy a poner de azul. Una asta posterior y una asta anterior. Y es importante que sepas que en la asta, ¿ok? Anterior se van a encontrar neuronas. ¿Pero qué tipo de neuronas? Neuronas con información motora. Y la posterior, las astas posteriores, van a tener neuronas sensitivas, ¿ok? Neuronas sensitivas. ¿Alguien me puede decir qué otra forma se le dice a lo motor y a lo sensitivo?
¿Alguien ya ha escuchado cómo se le dicen a las neuronas motoras y a las sensitivas? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Lo vieron en embrio? ¿Esto también es de embrio? ¿Alguien me puede decir? ¿O no se acuerda? Si no se acuerdan, no hay problema. Pero, ¿alguna idea? ¿No? Bueno. Lo motor también se le dice eferente y a lo sensitivo se le dice aferente. ¿Ok? Y aquí escribe las raíces. ¿Ok? Las raíces se originan de las astas. Ve, esto de aquí que te estoy circulando son raíces. Son las raíces que se originan de la médula. Vas a tener una raíz anterior y una raíz posterior. ¿De dónde se originaron? De las astas, que su nombre te lo dicen. La asta posterior y la asta anterior. Por ende, la raíz anterior, ¿qué información va a tener? Va a ser información motora. Y la raíz posterior, ¿qué información va a tener? Información sensitiva. Y es importante que se la sepa. Ahora, en las raíces, principalmente, y grábate, principalmente en la raíz posterior, vas a tener una estructura grande y ovalada. ¿Alguien sabe cómo se llaman? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas estructuras ovaladas grandes? En este caso que se encuentra en el sistema nervioso periférico y también tiene neuronas. ¿Ok? ¿Alguien sabe cómo se llama? Porque acá tenemos otro, pero eso lo van a ver más en segundo parcial. Y este lleva algo relacionado con el sistema autónomo. Luego van a verlo. Bueno, esa estructura que se encuentra en el sistema nervioso periférico, que también tiene neuronas, se llaman ganglios, ¿ok? No sé quién ahorita dijo núcleos. Fer, ¿fuiste tú, no? ¿Núcleos? Tú dijiste ahorita núcleos, ¿verdad? No, pip. ¿Quién fue? Alguien ahorita dijo núcleos. Nomás vi que se... Y yo. Ah, bueno, Mónica. Ahí va. Los núcleos, y los vas a ver en tercer parcial, ¿ok? Los núcleos hacen referente también a neuronas, pero en sistema nervioso central, en médula y en el tronco, ¿ok? En el tronco encefálico. ¿Por qué no te los menciono ahorita? Porque no te los van a preguntar y los vas a ver más adelante, entonces ni para qué estresarte, ¿ok? Pero núcleos y ganglios es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se encuentran? Si en central o en periférico. Periférico, ganglios. Central, núcleos. Lo vas a ver más adelante. Lo vas a ver un poquito más en segundo y tercer parcial, principalmente en tercero. Pero son lo mismo, pero ¿dónde se encuentran? Es punto y aparte. ¿Ok? Entonces el ganglio tiene neuronas. ¿Ok? Las vas a ver más adelante, entonces ahorita no te voy a estresar. Pero sí, se llaman ganglios. La raíz anterior no tiene ganglios, solamente la raíz posterior. Y te va a ayudar para identificarlo. Más en operaciones de que, bueno, esta es la raíz posterior porque veo el ganglio. ¿Ok? Y una vez que la raíz anterior y la raíz posterior se juntan, estas dos se juntaron, te van a formar ahora los ramos. Tienes un ramo anterior y un ramo posterior. ¿Cuál está más grande, el anterior o el posterior? ¿Qué ramo está más grande?
¿Anterior o El posterior? anterior. El anterior. ¿Por qué? Te acordarás que en dorso vistes el grupo profundo y te mencionaban ramos posteriores de T1, T2, T7, punto y aparte, ¿ok? Los ramos posteriores son pequeños porque van al dorso. El dorso tiene su sensibilidad, pero no es tan grande como son los ramos anteriores, porque los ramos anteriores van a formar estructuras llamadas plexos, que es el que ahorita vamos a ver. Va a haber otro plexo al final del parcial que se llama plexo lumbosacro, que se encuentra en la región lumbar, y sacra, que es para el miembro inferior. El plexo braquial es para el miembro superior. Plexo braquial, braquial de brazo. ¿Ok? Y es importante porque las extremidades se erigen por plexos. Solamente tenemos dos extremidades, tenemos dos plexos. Hay uno que es el cervical, que se punto aparte. Ese es para el cuello, pero de ese luego hablamos. Hasta el final de la materia. Entonces ni te estreses. Estrésate ahorita por el braquial. Entonces, ambos ramos llevan la misma información, llevan una motora y una sensitiva. ¿Por qué? Puedes ver cómo aquí ya se unieron, la raíz sensitiva y la raíz motora se unieron para formarte los ramos. Los ramos ya son nervios grandes, ¿ok? Ya no es un nervio chiquito, bueno, obviamente los nervios son chiquitos, pero hablando en anatomía, son más grandes, porque llevan una función motora y sensitiva. Vas a ver luego el sistema autónomo. Como su nombre lo dice, es autónomo, tú no lo controlas, tú no lo controlas. Y aquí entra algo llamado simpático y parasimpático, que lo habrás escuchado de toda la vida. Ahorita que acabas de pasar a Nato, pues te lo mencionaron en embrio, he de recordar yo. Entonces, en Anato lo vas a ver un poquito más, en fisio también, pero ese ahorita no nos importa. ¿Es importante? Sí, porque también llevan esta información simpática, estos ramos anteriores. Pero ahorita, mira, ni pa' qué te estreses, te los menciono, te los menciono. Tú sabes si anotarlos más adelante, pero ni te estreses, ¿ok? Ahora, diferencias, ramo anterior y posterior. Posterior, dorso, porque va atrás, va hacia posterior. Ramos anteriores van anterior, van hacia adelante y te van a formar nervios. Nervios grandes, importantes para musculatura y la piel de las regiones anteriores, ¿ok? Entonces, anótale ahí que la raíz posterior se origina de las astas posteriores, que son sensitivas. Ahí está marcado con información sensitiva. ¿Ok? Y la anterior, lo mismo, pero ahora en motor. La raíz anterior se origina de la médula, principalmente de las astas anteriores, y llevan una información motora. Ponle entre paréntesis, porque créeme, va a haber un momento en tu examen donde no te van a poner motor y sensitivo, te van a poner eferente y aferente. Pobre de ti que te acuerdes, que no te acuerdes, perdón. Pero sí, si llegan a preguntar eferente y aferente, una simple letra te cambia todo. Entonces, anótalo entre paréntesis y subráyalo para que no se te olvide. Y esa terminología de aferente y eferente la vas a usar, mira, de aquí hasta que acabe la carrera. Ya no van a decir motor y sensitivo. Lo mencionan, pero es más médicamente correcto, vaya, decir eferente y aferente. De igual forma te lo voy a repetir. La raíz anterior, ¿ok? Anota la raíz anterior. Se origina de la médula espinal, principalmente, ¿ok? La raíz anterior, ¿ok? Pones. Se origina de la médula espinal, principalmente de las astas anteriores, y llevan información motora. En la raíz posterior pone lo mismo, pero se origina de la raíz posterior y llevan información sensitiva. Y pones entre paréntesis, sensitiva aferente, ¿ok? Y pones también que la raíz posterior se va a encontrar el ganglio sensitivo, ¿ok? Pones ganglio sensitivo, te lo voy a anotar, porque es otro nombre que tiene y que lo usan.
ganglio sensitivo dorsal o radicular. ¿Ok? ¿Por qué radicular? Ahí déjame lo escribo más bonito porque me acostumbré a escribir así, entonces medio feito. No tengo la letra tan fea, nomás que es el lapicillo que tengo. Ya no, las puntillas que tiene, pues ya no las venden, entonces está de que toda agujerada. Es así y sobresale. Entonces me acostumbré a escribir todo pegadito. Pues es un poquito más feo. O sea, ahí se vea de que sobresale. Pero bueno, punto y aparte. Los ramos, ¿ok? Y pones en ambos que los ramos se originan de las raíces, ¿ok? Sensitivas y motoras, ¿ok? Y llevan las dos tipos de información, ¿ok? La raíz anterior y también pones en la posterior lo mismo, ¿ok? La raíz anterior, perdón, el ramo anterior se origina de la raíz anterior y posterior. El ramo anterior se origina de la raíz sensitiva y motora y lleva estas dos informaciones, ¿ok? Y en el posterior pones exactamente lo mismo, solamente que el ramo posterior va al dorso, ¿ok? Y el ramo anterior, ¿ok? El ramo posterior pone lo mismo, solamente que va al dorso, lleva la información sensitiva y motora al dorso, y el ramo posterior, ¿ok? El ramo posterior forma nervios, ¿ok? Nervios radiculares o raquídeos, puedes ponerle, ¿ok? Forma, lo voy a anotar aquí, nervios raquídeos y plexos, ¿ok? Ya te los menciono, que es el braquial y el lumbosacro. Hasta ahorita, ¿alguna duda? Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿Todo bien? Va. Te puse este dibujo que es del plexo braquial y quiero, nada más dame un minuto. Ahí vengo. Ya, ya volví. Te puse esta imagen, ¿ok? Porque antes de hablar de, que este nervio, que esto otro, quiero que sepas que el plexo braquial, aunque se ve bien feo, por no decir otra palabra, que se ve culero, porque todos cuando llegan a plexo se asustan y dicen, ay, güey, es que está bien feo, es mucho contenido. Relativamente al inicio se ve difícil, pero no es complicado, es sencillo. No hay que machetear, solamente tienes que analizar. Analízalo, ¿ok? Quiero que lo divides en aquí, haz una línea, haz otra aquí y otra aquí, ¿ok? Hicimos tres líneas. ¿Esto por qué? Al plexo braquial se le estudian ciertas porciones, ¿ok? Que son conocidas como raíces, troncos, divisiones
fascículos. Y estos de aquí no te los marco, pero pues también anótalos, que son los nervios terminales. ¿Ok? Ahora, quiero que los anotes. ¿Ok? Anótalos. Anótalo así, como te lo puse. Ay, güey, me está ardiendo la garganta. Güey, anótalo. Ay. Anota que son raíces, troncos, divisiones, fascículos y nervios terminales. Te voy a contar algo, ¿ok? Te voy a contar algo. Esto no es tan relevante, la verdad, no es relevante, pero es una pequeña anécdota. Es una pequeña anécdota. Y es que había un doctor que me daba mis clases cuando yo estaba en Anato, igual que ustedes, y nos cagoteaba, entre comillas, ¿verdad? Nos cagoteaba. ¿Por qué? Porque le decíamos al plexo braquial al segmento de fascículos y nos regañaba. Nos decía, no, no les digas fascículos, está mal, porque es neurólogo, entonces está mal dicho. ¿Cómo se le dicen a los fascículos también? Troncos secundarios. Y estos de aquí a los troncos, troncos primarios. Para tu examen, anota troncos y fascículos. Para la vida, puedes decirles troncos secundarios, ¿ok? Por eso acá, cuando lo veamos, te lo anoté como troncos secundarios o fascículos, ¿ok? Ponte aparte, ¿ok? Ponte aparte. ¿Qué te pueden preguntar de esto? Obviamente los segmentos medulares, pero hay otra cosa, ¿ok? Y es la relación que guardan. Antes de empezar, yo te dije, existen algo llamado raíces anteriores y la raíz posterior. ¿Y tú qué anotaste? Que la raíz anterior se origina de la médula espinal y lleva información aferente, la raíz anterior, y la posterior lleva información, perdón, lleva información eferente, la anterior, y aferente, la posterior. Son las raíces anteriores y posteriores. La raíz del plexo braquial se origina, ¿ok? De los ramos anteriores. No me lo confundas porque por eso te agarré como introducción, que las raíces, ¿ok? Que las raíces se originan de la médula, pero las raíces del plexo braquial son formados por ramos anteriores. ¿Ok? Y precisamente aquí puedes ver la raíz del plexo y puedes ver al ramo anterior. Puedes ver al ganglio sensitivo, a la raíz motora y al ramo posterior. ¿Ok? Todos estos de aquí son los ramos posteriores y estos grandes de aquí, los ramos anteriores. ¿Ok? ¿Queda claro eso? ¿Queda claro? ¿O alguien más se quedó con la duda? Me prende el abanico. Vuelvo a preguntar. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Respóndenme para saber. Con confianza, dígame. Ok, no hay dudas. Aunque uno me diga, yo voy a seguir. Entonces, el plexo braquial está formado por las raíces, ¿ok? Correspondientes a los ramos anteriores de los niveles medulares de C5, C6, C7, C8 y T1, ¿ok? Sí, sí es importante que te sepas que forman de C5 a T1. A veces llegan a preguntar, ¿ok? A veces, no siempre. Pero sí, aprenderlo que es formado por los niveles de 5, C6, C7, C8 y T1. ¿Qué te van a preguntar de esto?
que las raíces, ¿ok? Y anótalo aquí, guardan relación con los escalenos, ¿ok? Guardan relación con los músculos escalenos. Son unos músculos que se encuentran en el cuello, ¿ok? Mira, te voy a enseñar. ¿Dónde está? Aquí está. Ve, puedes ver que este es el plexo braquial, ¿ok? Aquí. Aquí se encuentra tu plexo braquial, tus raíces. Y puedes ver que entre las raíces se encuentra un músculo que es el escaleno anterior y el escaleno medio. También hay uno posterior, ¿ok? Aquí los tienes. Porque el escaleno anterior te divide hacia anterior a la vena y posterior la arteria y el plexo braquial, ¿ok? Entonces, las raíces del plexo braquial guardan relación con los escalenos. Fin, fin. Ahí no hay más. ¿Ok? Ahorita seguimos con los nervios, ¿ok? Pero las raíces del plexo braquial guardan relación con los escalenos, ¿ok? Los troncos, solamente el tronco inferior guarda relación con el borde lateral de la costilla número 1, ¿ok? Solamente el tronco inferior. Las divisiones no dan nervios, ¿ok? Los fascículos guardan relación con la segunda porción de la arteria axilar, ¿ok? La segunda porción de la arteria axilar. ¿Los llegan a preguntar? Claro que sí. Final y en primer parcial. Es una pregunta directa. Te van a preguntar, ¿qué estructura guarda relación con los músculos escalenos? Y te van a poner inciso A, raíces, inciso B, troncos, inciso C, divisiones, inciso D, fascículos. ¿Cuál guarda relación con los escalenos? Las raíces. Ay, ¿cuál estructura guarda relación con la segunda porción de la arteria axilar? Ay, no me la sé. Me la sé. Ah, pues los fascículos. Los fascículos. Pregunta directa. Son detallitos que no repasas por ser tan simples y cuando te los preguntan, no te los llegas a acordar, ¿ok? Sí los llegan a preguntar. Por eso te hice hincapié en esto. Ahora, continuamos, ¿ok? De igual forma, haz las divisiones, ¿ok? Haz las divisiones. Raíz, tronco, divisiones, fascículos y nervios terminales. Aquí te los anoté para que, pues, pongas que se origina cada uno y de igual forma, aquí están, ¿ok? Vas a tener la raíz de C5, C6. Cuando las raíces de C5 y C6 se juntan, van a formarte el tronco superior. La raíz de C7 te va a formar el tronco medio y C8 y T1 te van a formar el tronco inferior. ¿Ok? Del tronco superior, medio e inferior van a formarte las divisiones, ¿ok? Las divisiones van a ser 3 anteriores
y 3 posteriores. Así de simple, ¿ok? Vas a tener que el tronco superior te va a dar una división anterior y una división posterior. El tronco medio te va a dar una anterior y una posterior. Y el tronco inferior también te va a dar una anterior y una posterior, perdón. ¿Ok? Te voy a dar otro tip. En anatomía, en anatomía, tú no puedes decir que una estructura es anterior y posterior a secas. No se llaman anterior y posterior nomás porque la vida los quiso, porque dijeron, ay, ahí se ven bonitas, vamos a ponerles anterior. No, para poder tú usar terminología, tienes que usar una estructura de referencia. ¿Por qué crees que en IBC te ponen dos estructuras para compararlas? No te ponen. El ligamento longitudinal es anterior. ¿Anterior a qué? ¿Anterior a qué? No sé, no sé. Entonces, ¿por qué crees que se llama tronco medio, superior, inferior? Porque el inferior guarda una relación con la costilla número uno y de ahí ya se van en orden, inferior y superior. Ahí sí está un poquito muy a secas, muy redundante. Las divisiones se llaman anterior y posterior porque están anterior y posterior a la primera porción de la arteria axilar. ¿Ok? Si te pongo una imagen, quiero que veas. A ver, ahí está. Quiero que veas. Voy a borrar todo esto. ¿Cómo tienes al tronco superior, luego el medio y el inferior que se originaron de las raíces? ¿Ok? Hasta ahí nos consta. Luego vemos este pedacito de aquí y luego vemos ya a los nervios, ¿ok? Podemos ver a los nervios, podemos ver a la asa pectoral, vamos a ver la rama lateral y medial del nervio mediano, pero ¿qué no vemos? Las divisiones posteriores, ¿ok? No podemos ver porque están posterior a la arteria axilar. Si yo girara la imagen, la podría ver posterior, ¿ok? De ahí viene el nombre que se llama anterior y posterior, ¿ok? ¿Quedó claro eso? No sé si me di a explicar. ¿Quedó claro? Va, muy bien. La neta, sean sinceros, si algo no queda claro. O sea, más vale que quede bien entendido para ustedes, ¿ok? Porque si son temas que ciertos semestres llegan a ser muy pregunta y si no los preguntan en primer parcial, los tupen en el final, ¿ok? Entonces, estas divisiones nos van a formar algo llamados fascículos, ¿ok? Vamos a tener que la división anterior del tronco superior y medio nos van a formar el fascículo lateral. Las divisiones posteriores de los troncos nos van a formar a un fascículo llamado fascículo posterior. Y el fascículo anterior del tronco inferior nos va a formar algo llamado fascículo medial. ¿Por qué posterior, lateral y medial? Porque guardan relación también a la segunda porción de la arteria axilar. Se encuentra lateral a la arteria axilar, a su segunda porción. Se encuentra el fascículo posterior, posterior a la segunda porción de la arteria axilar. Y el fascículo medial se encuentra medial a la segunda porción de la arteria axilar. No es machete, es lógica. Con que entiendan el porqué del nombre, se van a dar una idea. ¿Ok? Se van a dar una gran idea. Y dichos fascículos nos van a dar nervios terminales, ¿ok? Eso ahorita los vemos. Entonces, vamos a hablarte ya de los nervios, ¿ok?
Y aquí te los tengo todos enlistados para que tú nomás pongas qué hacen. Y el nivel medular. Anota el nivel medular. Te lo tienes que aprender. Y ya ahorita vemos la clínica. ¿Ok? Del plexo braquial. Vamos a tener que las raíces, ¿ok? Las raíces nos van a dar nervios, ¿ok? Nos van a dar nervios. Porque es un plexo. Vaya la redundancia. Vamos a tener principalmente este de aquí, llamado nervio, ¿ok? Te lo voy a poner de color azul. Supra, perdón, escápulo, nervio escápulo dorsal, ¿ok? Nervio escápulo dorsal o dorsal de la escápula. Su nombre te lo dice, ¿ok? Te va a dar la división de C5 para el frénico y las raíces de C5, C6 y C7 nos van a dar al nervio torácico largo, ¿ok? Y aquí te los tengo anotados, ¿ok? ¿Qué quiero que escribas? Nervio frénico, ¿ok? Es formado por C3, C4, C5, ¿ok? Y este inerva al diafragma, ¿ok? Ese no te lo van a preguntar en este parcial, es de segundo, pero una vez quiero que lo anotes, ¿ok? ¿Por qué C5 se origina del plexo braquial? ¿Ok? ¿Y qué te van a inervar al diafragma? El nervio escápulo dorsal se origina de C5, ¿ok? Y te va a inervar al elevador de la escápula y a los romboides mayor y menor, ¿ok? Elevador de la escápula y romboides mayor y menor, ¿ok? ¿Qué nivel? C5.